Muy buenos días, chicos de tercero secundaria. Aquí con ustedes nuevamente en esta cuarta semana de clases, eh, clases remotas. En esta oportunidad, por medio de este video, como un complemento a la clase Zoom que tenemos en el transcurso de la semana. Muy bien, entonces, las indicaciones siempre. La teoría no se copia, los ejercicios sí, en el cuaderno, por favor. Y la tarea, lo mismo, se copia en el cuaderno desarrollado y con dibujos, por favor, ¿ya? Si no quieres dibujar, puedes sacar copia y cortarlo y pegarlo. Pero igual en el libro, o en el cuaderno, perdón, tiene que estar dibujado el gráfico. Puede ser triángulo, etcétera. ¿Ya? Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Muy bien, entonces el tema que nos corresponde desarrollar esta semana es el tema de puntos notables, que viene a ser el tema 4 o de la semana 4. ¿Sí? Entonces, empezamos con los objetivos, que viene a ser lo que se espera ustedes puedan aprender al final de la clase. ¿Ya? Define lo que es una bisectriz, qué es el incentro, qué es el excentro y propiedades. Define la mediana, la baricentro y propiedades también de estos. Define la altura, el ortocentro y propiedades en un triángulo. Define mediatriz, circuncentro y propiedades también en un triángulo. Y aplica la teoría de puntos notables en la solución de problemas. Muy bien, entonces, finalizada la sesión, espero que puedan ya saber todo esto que hemos mencionado en los objetivos. Entonces, pasamos a desarrollar la teoría. ¿Qué es el incentro? Es el punto de intersección de bisectrices internas. Ahora, ¿qué es una bisectriz? Es una línea que divide un ángulo interior en dos partes iguales. Entonces acá tenemos un triángulo y en este triángulo tenemos tres bisectrices, ¿no? Y están dividiendo cada ángulo del triángulo en dos ángulos iguales. Alfa alfa, teta teta y beta beta. Ahora, esas tres líneas se cruzan en un punto llamado incentro, ¿ya? Ahora, ese incentro viene a ser el centro de una circunferencia inscrita dentro del triángulo. Pasamos ahora a lo que es el excentro. El excentro es el punto de intersección de dos bisectrices externas y una interna. Ya dijimos que era una bisectriz, ¿no? Es una línea que parte un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, ahí tenemos dos bisectrices externas que parten un ángulo exterior en dos ángulos iguales que son beta beta. Otra bisectriz externa que parte un ángulo en dos ángulos iguales que son alfa y alfa. Y una bisectriz interna que parte un ángulo interno en dos ángulos iguales, A y A. Ahora, esas tres bisectrices se van a cortar en un punto que en este ejemplo, en el dibujo, es en el punto E. Y ese punto E se le conoce como excentro. ¿Ya? Algunas propiedades son las que se menciona aquí en los teoremas. Teorema 1, el ángulo que se forma al cruzarse dos bisectrices, un ángulo X es igual a 90 más el ángulo de B, que es A dividido entre 2. Igualmente acá el ángulo que se forma entre dos bisectrices, una interior y otra exterior, que es X, es igual a Sx es igual al ángulo A interno del triángulo. Entonces sería A medio. Y
la tercera propiedad es que el ángulo X es igual, el ángulo X se forma por la intersección de dos bisectrices externas, es igual a 90 menos el ángulo A dividido entre 2, ¿no? Entonces pasamos ahora a el tercer punto notable en un triángulo, que se llama baricentro. Y el baricentro se define como punto de intersección de medianas, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué es una mediana? La mediana de un triángulo es un segmento de línea dibujado desde un vértice al punto medio del lado opuesto del vértice. Entonces, desde un vértice, hay tres vértices en un triángulo, ¿no es cierto? Desde un vértice lo voy a extender hasta el lado opuesto, pero que lo va a cortar a la mitad de ese lado opuesto. Entonces lo mismo hago en cada vértice y se van a formar tres medianas que al cruzarse forma lo que se llama el baricentro, ¿ya? Entonces acuérdense que el baricentro es el punto de intersección de tres medianas, y acuérdense que la mediana es una línea que parte desde un vértice al lado opuesto, cortándolo en dos lados iguales a los lados opuestos, ¿no? Muy bien, entonces sacamos eso y vamos a algunas propiedades, como por ejemplo te dice que el punto de intersección G, que es el baricentro, BG es igual al doble de GM. O también tenemos acá donde BG, el segundo triángulo, es igual a AC, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos ahora al cuarto punto notable en un triángulo, que se llama ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? Es el punto de intersección de las alturas, ¿ya? ¿Y qué es una altura? Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice, ¿sí? Ubico un vértice y voy a trazar un segmento o una línea hasta el lado opuesto, y va a formar un ángulo de 90 grados con ese lado opuesto. Lo mismo hago para cada vértice, y ese punto de intersección se va a llamar ortocentro, punto de intersección de tres alturas, ¿ya? Entonces sacamos esto de acá y vamos a algunas propiedades, porque veremos, ¿no? Por ejemplo, dos alturas, ¿no? O parte de las dos alturas que se cruzan en el punto H, que es el ortocentro, se forman dos ángulos externos. Entonces ese ángulo alfa y ese ángulo teta van a ser iguales. Eso se cumple solamente cuando a partir del punto de intersección de tres alturas, ¿ya? Igualmente, la suma del ángulo alfa más el ángulo teta es igual a 180 grados. Alfa más teta es igual a 180 grados, ¿ya? Vamos ahora al siguiente. Finalmente, lo que es el circuncentro, que es el punto de intersección de mediatrices, ¿ya? Entonces, ¿qué es una mediatriz? Es una línea perpendicular que pasa por el punto medio de cada segmento que forman los lados del polígono. ¿Cómo es eso? Así. Aquí, este es diferente a las alturas, porque la altura partía desde el vértice al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Y formaba lo que llamábamos el ortocentro. Pero acá el circuncentro ya no parte desde el vértice, sino parte desde la mitad de un lado, ¿no? Trazando esa línea en forma perpendicular a ese lado, y lo corta a la mitad de ese lado, ¿no? Tiene algo de similitud con una mediana, ¿no? Porque la mediana cortaba al ángulo en dos, pero partiendo en dos lados iguales, pero partiendo desde el vértice. Aquí no parte del vértice, sino que parte desde el lado,
Muy bien, entonces vamos a algunas propiedades. Por ejemplo, ubicado el punto, ubicado el circuncentro, trazo desde el vértice A y desde el vértice C, dos líneas que se cruzan y forman el ángulo X. Ese ángulo X es el doble del ángulo B, que vale teta, o sea, el doble de teta. Y luego X más 2 teta. Acá hay un error, ¿sí? Entonces ese segundo gráfico está incompleto, ¿no? Pero el más importante de los dos es el primer caso. En todo caso, pasamos a resolver el problema, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos el gráfico Y es el incentro del triángulo ABC. Te dice que PQ es paralelo a AC, al lado AC, PQ, lado PQ paralelo al lado AC. Te dice que AP vale 5 y QC vale 5. AP vale 4 y QC vale 5. Y te pide que calcules AQ. Muy bien, entonces estos ejercicios se resuelven casi todo en el gráfico. Entonces vamos a resolver, ¿ya? Primero, el incentro, ¿no? ¿Qué es el incentro? Ya sabemos, punto de intersección de 3 bisectrices, ¿no? Y una bisectriz parte un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, acá voy a ocultar eso. Y acá voy a trazar una bisectriz y otra bisectriz acá. Que forma dos ángulos aquí, que serían dos ángulos iguales, ¿no? Por ser bisectriz. Y acá este ángulo con este otro ángulo también son iguales, lo vamos a llamar beta y beta. Muy bien, entonces luego voy a ubicar el dato de que AP vale 4 y el otro dato que QC vale 5. Y ahora, para llegar a la solución, voy a aplicar un concepto de ángulos que se forman entre dos paralelas y una secante. Eso es lo que vamos a hacer para hallar o resolver este problema. Entonces, mis paralelas R y S en mi problema serían los lados PQ y AC, son paralelos. Y la secante sería AI, por ejemplo. Entonces, aplicando esa propiedad de los ángulos entre dos paralelas y una secante, el ángulo alfa va a ser igual a este de acá, a este ángulo de ahí, ¿no? Ese ángulo que he señalado con el ángulo que está en el triángulo AIC, que es alfa, se cruzan y son ángulos conjugados, son ángulos alternos. Interno porque se alternan, ¿no? Se cruzan. Entonces, esos dos ángulos son iguales. En mi gráfico de la derecha, el ángulo C y el ángulo F son iguales. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual al ángulo I. Y ese ángulo I vale alfa también. Lo mismo en el otro, para el lado o el lado que está pintado de color rojo. Mis paralelas siguen siendo PQ y AC. Y mi secante sería el lado que está pintado de rojo y C. Entonces, alfa, que está abajo, el alfa de abajo, no el de arriba, perdón, el beta de abajo, es igual a este ángulo de acá, ¿sí? Por la misma propiedad de ángulos alternos. Y esos ángulos alternos son iguales. Entonces este ángulo vale beta. Entonces, observamos acá, voy a ocultar eso, que el triángulo que está de amarillo es un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, los lados que se oponen a esos ángulos son iguales. Entonces, un lado que se pone a alfa es 4. El otro lado que se pone al otro ángulo alfa también sería 4. Y ese lado sería PI. PI valdría 4. En el otro triángulo que estoy pintando de rojo, ese triángulo también es isósceles. Entonces, a uno de los ángulos beta se opone 5, al otro lado, al otro ángulo beta también se opondrá 5. Entonces, tendría que PQ
es igual a 4 más 5, ¿no? Porque me están pidiendo PQ. Ahí en el problema dice AQ, pero ahí está mal. Lo que debería ser PQ, ¿ya? Entonces PQ valdría 4 más 5, y 4 más 5 es 9. Entonces la respuesta sería la opción A. Pasamos al siguiente. Ya, acá dice que P es circuncentro del triángulo ABC. Vamos a recordar qué es el circuncentro. Ahí está. El circuncentro es el punto de intersección de tres mediatrices, ¿ya? Que parten los lados en partes iguales. Los lados del triángulo lo parten a la mitad, formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos eso. Entonces sacamos y vamos a... Ya sabemos que P es el circuncentro, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea acá, otra línea acá, ¿ya? Y otra línea acá. Hay una propiedad que se cumple en el circuncentro, que al trazar líneas desde los vértices al circuncentro, esas tres líneas van a ser iguales, es decir, AP es igual a BP y BP es igual a PC. Los tres son iguales. Ahora, eso quiere decir que se forman tres triángulos isósceles, ¿sí? En el primer triángulo isósceles APB, uno de los ángulos vale 32. Ese 32 se pone a un ángulo al lado AP. Y el otro lado PB se le opone este ángulo de acá, ¿no? Bueno, ya le dije que AP es igual a PBP igual a CP. Ese ángulo que he señalado es el ángulo A, es igual al ángulo, es igual a 32 grados. ¿Por qué? Porque esos dos ángulos de 32 se oponen a los dos lados que son iguales, que son AP y BP. En el otro triángulo que está más a la derecha, que sería el BPC, este ángulo de acá va a valer 46 grados también. ¿Por qué? Porque a esos dos ángulos que miden 46 se les ponen los dos lados que son iguales, ¿no? Y lo mismo para el triángulo APC. Este ángulo con este ángulo son iguales porque esos dos ángulos se oponen a los lados iguales del triángulo isósceles APC. Entonces, como no conozco cuánto vale su medida, yo le llamo alfa, ¿ya? Entonces, a continuación voy a hacer suma de los ángulos internos del triángulo ABC, o sea, el triángulo grande. Entonces sería así, ¿no? 32 más 32, más 46 más 46, más alfa igual a 180. Resuelvo. 2 alfa más 156 igual a 180. 156 pasa a restar a 180 y sale 24. Y dividiendo sale que alfa vale 12. Pero a mí no me piden alfa, a mí me piden x. Entonces lo que a continuación voy a hacer es aplicar la propiedad del ángulo exterior. Bueno, ahí lo estoy poniendo para que recuerden. Un ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores que no es consecutivo con ese exterior. Entonces, los interiores que miden 45 y 80 no son consecutivos con el ángulo beta. Por lo tanto, beta es igual a 45 más 80 igual a 125. Muy bien, entonces lo oculto, ese triángulo, y ahora me voy a la propiedad del ángulo exterior. ¿En qué triángulo? Sería en el triángulo, a ver, en el triángulo que está más a la izquierda, A, B, y bueno, el otro vértice no está señalado. El triángulo que está más a la izquierda, yo tengo que el ángulo A más el ángulo B es igual a X. Pero el ángulo A vale 32 más alfa y el ángulo B vale 32. Sumado esos dos me debe dar igual a X. Entonces, pero alfa ya conozco que vale 12. Por lo tanto, X sería igual a 32 más 12. Y eso sería igual a 76. Entonces sería la alternativa A. Pasamos al siguiente.
el número 3 te dice que E es un excentro del triángulo ABC. Hallar el valor de X. ¿Se acuerdan que era el excentro? El excentro es un punto donde se intersectan dos bisectrices externas y una bisectriz interna. Entonces las externas serían las del ángulo C y del ángulo B, ¿no? Y la interna, bueno, no está señalada, pero sería la del ángulo A, que iría hasta el vértice E, ¿no? Muy bien, entonces, y bueno, ahí la propiedad dice que X es igual a 90 menos alfa entre 2, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora a alargar el lado AC hacia la izquierda, y sabiendo que AE es una bisectriz externa, AE es externa, es una bisectriz externa, entonces ¿cuánto valdría ese ángulo? 58, ¿no? Porque acuérdense que era una bisectriz, si lo partía a la mitad, si un ángulo es 58, el otro ángulo también es 58. Entonces ahora, ¿ese ángulo cuánto valdría? El ángulo C que he señalado en el triángulo, ese ángulo C, ¿sí?, sería igual a ese ángulo que también está señalado. Acuérdense que el punto es un excentro, y ese excentro es la intersección de dos bisectrices externas y una interna. La interna es la del ángulo C. Ahora, esa bisectriz, que es CE, forma dos ángulos que no conozco, pero son iguales, que lo voy a llamar alfa y alfa, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Ese ángulo, bueno, ya le puse 64, ese ángulo que he señalado, ¿cuánto valdría? Sumado con 58 y 58 debería ser 180, ¿no? 58 más 58 más ese ángulo que he señalado de rojo debería ser 180. Entonces, para completar 180, ese ángulo valdría 64. 58 más 58 más 64, 180. Muy bien, ahora sí oculto mi triángulo y ahora me voy a concentrar en el triángulo ABC. Voy a hacer la suma de sus ángulos internos, que sería 64 más 76 más alfa, eso sale 2 alfa más 140. Sigo resolviendo, 2 alfa igual a 40, ¿no? De 140 pasa a restar a 180, sale 40, y 2 divide a 40 y A me saldría 20 grados, alfa me saldría 20 grados. Muy bien, pero yo no quiero alfa, yo quiero X, ¿no? Para ello voy a aplicar la propiedad del ángulo exterior al triángulo ADC, ¿ya? Entonces, en el triángulo ADC hay un ángulo exterior al ángulo D, que sería el X. Ese ángulo X es uno exterior, y los dos interiores no consecutivos serían 64 más alfa. Entonces, 64 más alfa es igual a X. Como alfa vale 20, entonces sería que X sería 64 más 20, 84. Y eso me daría la alternativa E. Pasamos al número 4. En la figura, O es el ortocentro del triángulo ABC, hallar X. Muy bien, el ortocentro es la intersección de tres alturas, es decir, líneas que parten desde el vértice hasta el lado opuesto formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Muy bien, ese punto en mi triángulo problema es O. Muy bien, lo oculto. Ahora, ¿cuánto valdría ese ángulo que he señalado de rojo? Sería igual a X, ¿no? Porque ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ahora, voy a poner E a ese punto y D a ese punto, y me concentraría en el cuadrilátero BDXE, ¿ya? Y voy a aplicar la propiedad de la suma de los ángulos en un cuadrilátero BDO. Entonces, antes de hacer la suma, ¿cuánto valdría el ángulo D?
90 grados y el ángulo E 90 grados. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que ese punto O es la intersección de tres líneas que parten de los vértices formando un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya conozco los tres ángulos, sería así, ¿no? X más X tercio más 90 igual a 360. Recordará que la suma de los cuatro ángulos de cualquier cuadrilátero siempre es 360. Resuelvo. 90 más 90, 180, pasa a restar a 360 y quedaría X más X tercio igual a 180. Resuelvo. 3 por X, 3X más X sería 4X sobre 3. Ese 3 que divide pasa a multiplicar y quedaría 4X igual a 540. Y ese 4 pasaría a dividir a 540 y me saldría 135. Y esa sería la respuesta al problema 4. Que sería la alternativa A. Pasamos al siguiente. En la figura, I es el incentro del triángulo ABC, ¿no? Ya sabemos que el incentro es el punto de intersección de tres bisectrices, ¿no? Muy bien, entonces el ángulo A se partió en dos por la bisectriz AI. Eso significa que los dos ángulos son iguales y van a valer alfa y alfa. Igualmente la bisectriz IC parte el ángulo C en dos ángulos iguales que le vamos a llamar omega y omega. Entonces desaparece ese triángulo. Voy a hacer suma de ángulos en el triángulo ABC. Y sería así, ¿no? 2 alfa más 2 gamma más 90, porque el ángulo B vale 90, igual 180. Resuelvo. 90 pasa a restar a 180, sale 90. Factorizo el 2 y en el paréntesis coloco alfa más gamma. Me queda de una forma de que el 2 que multiplica al paréntesis va a pasar a dividir y alfa más gamma, omega, perdón, más omega es igual a 45 grados. Muy bien. Ahora, por la propiedad del ángulo exterior en el triángulo AIC. X es un ángulo exterior. Y ese ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores, que sería alfa y omega. Entonces, X es igual a alfa más omega. Como ya conozco cuánto vale alfa más omega, entonces X sería igual a 45, ¿no? ¿Por qué 45? Porque alfa más omega es 45, como ya lo hicimos anteriormente. Entonces pasamos, bueno, eso sería la alternativa D, ¿no es cierto? Pasamos al siguiente. Ya, este es similar al 1 o al 2, si no me equivoco, que hemos realizado, ¿ya? Entonces, I es el incentro. Acuérdense que el incentro es la intersección de tres bisectrices. Entonces vamos a trazar una bisectriz acá, otra bisectriz acá. Parten los ángulos en dos ángulos iguales. Bueno, ahí también la tercera bisectriz. Entonces acá se forma un ángulo con este ángulo de acá. El ángulo A se parte en dos ángulos iguales que vamos a llamar alfa. El ángulo C igualmente se parte en dos ángulos iguales que vamos a llamar omega y omega. Y ahora me voy a concentrar en el triángulo. Voy a aplicar la misma propiedad que hicimos anteriormente, ¿no? El ángulo alfa, que está abajo, es igual, que sería como el ángulo F. Y el ángulo I, que está arriba, sería como el ángulo C. Entonces ese ángulo I va a valer alfa, ¿no? Por lo tanto, lo mismo en el triángulo INC. ¿Sí? Aplicando la misma propiedad, el ángulo omega, que está más abajo, es igual al ángulo I. Por lo tanto, ese ángulo I sería omega también. ¿Ya? Aplicando la propiedad de dos paralelas y una secante. Entonces, desaparecemos ese dibujo. Y ahora nos damos cuenta que el triángulo AMI y NIC son isósceles, ¿no? Por lo tanto, tenemos como dato que AM vale 4 y NC vale 2. Ahora, como el triángulo AMI es isósceles, entonces AM y MI serían iguales, ¿no?
porque ambos lados se oponen a los ángulos alfa. Entonces, MI valdría 4. Lo mismo en el triángulo INC, que es isósceles también. Los lados IN y NC son iguales, porque ambos lados se oponen al ángulo omega, que son iguales también. Entonces, NI o IN es igual a NC, por lo tanto IN vale 2. En conclusión, MN, que es lo que me pide, es igual a 4 más 2, y 4 más 2 es igual a 6. Y eso sería, la respuesta sería la alternativa A. Pasamos al siguiente. En la figura, O es circuncentro del triángulo ABC, calcule X. Vamos a recordar que era el circuncentro. El circuncentro es la intersección de 3 líneas que parten del lado de los 3 lados del triángulo, pero parten desde la mitad de ese lado, ¿no? Y esos lados se parten en 2 lados iguales, ya, pero formando un ángulo de 90 grados. Ese punto de intersección es lo que se llama el circuncentro. Entonces, muy bien, entonces pues hacemos lo siguiente, completamos y vamos a aplicar esta propiedad, ¿no? Que lo hemos hecho en la teoría. Ese triángulo, esa propiedad es lo mismo, se presenta lo mismo en el problema, solo que está volteado, ¿cierto? En mi problema, X sería 120 y teta sería igual a X, ¿sí? Quiere decir que 120 es igual al doble de X, ¿ya? Notamos esto, propiedad del circuncentro, 120 es igual a 2X, por lo tanto, X vale 60 grados. Entonces sería la alternativa C. Pasamos al 8. En la figura mostrada es el excentro del triángulo ABC. Ya sabemos que el excentro es el punto de intersección de 3 bisectrices, ¿no? 2 bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Ya. E es ese punto de intersección de las 3 bisectrices. Ahora, una de las bisectrices, porque son 3, acuérdense, 2 exteriores y una interior, una de las bisectrices exteriores sería CE. Por lo tanto, CE parte al ángulo en 2 ángulos iguales. Uno de ellos es 70. ¿Sí? Bueno, ahí está el dibujo. Una bisectriz interna y 2 externas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? ¿No? Tendría que valer 70 grados, ¿no? Porque acuérdense que esa bisectriz lo partió en 2 ángulos iguales. Muy bien. Ahora, oculto ese triángulo y ya concentrándome en el triángulo CDE, aplico la suma de ángulos, sería X más 70 más 90 es igual a 180. Resuelvo, X más 160 es igual a 180. Por lo tanto, X valdría 20 grados, ¿no? Y sería la alternativa C. Estuvo más sencillo, ¿no? Pasamos al siguiente. Dice que M es el ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? Punto de intersección de 3 alturas, ¿no? Muy bien, acuérdense que las alturas forman ángulos de 90 grados con los lados del triángulo. Entonces, se quiere decir que BH1 forma un ángulo de 90 grados con el lado AC y AH2, el segmento que va desde A hasta H2, va a formar un ángulo de 90 grados con el lado BC, ¿ya? Entonces, hacemos lo siguiente, ocultamos esto, ese ángulo y este ángulo de acá valen 90 grados, ¿no? Ya lo dijimos, porque son alturas, ¿no? Y las alturas forman ángulos de 90 grados con los lados del triángulo. Bueno, acá tengo 2 alturas nada más, ¿no? Y entonces ahora me concentro en el triángulo o en el cuadrilátero AH1, MH2C. Y voy a hacer la suma de sus 4 ángulos, que quedaría así, ¿no? X más 150 más 90 más 90 igual 360.
La suma sale 330, pasa a restar y X valdría 30 grados y sería la alternativa E. Muy bien, y finalmente el número 10 me dice que I es el bicentro. Ya sabemos que el I es bisectriz, no, bueno, I es el punto de intersección de tres bisectrices interiores, ¿ya? Y en este dibujo solamente hay una bisectriz, que sería AI. Por lo tanto, ya sabemos que ese es ahí, el punto I es el punto de intersección de tres bisectrices. Entonces, ocultamos este triángulo. ¿Este ángulo cuánto valdría? Porque ahí es una bisectriz. Valdría 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, concentrándonos en el triángulo AID, yo, bueno, ahí he puesto ABC en el triángulo ABC, pero debería ser triángulo AID, sería X más 40 más 90 igual a 180, ¿no? Porque ahí el ángulo D es un ángulo recto. Ahí, ¿cómo sé que es recto? Porque ahí hay un cuadradito. Ese cuadradito te indica que vale 90 grados. Suma, sale 130, pasa a restar a 180 y X sería 50 grados. Sería la alternativa C. Entonces, eso sería toda la clase por hoy y nos estamos viendo entonces hasta la clase en Zoom según el horario que corresponda a cada salón. Entonces, cuídense y nos estamos viendo hasta la siguiente clase.